Ahora, en Directo al Hueso, el licenciado Diego Quindimil, matrícula nacional 22.972. ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo estás? Muy, pero muy buen día. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Tamara, hola Astrid, muy buenos días para todos. Buenos días. ¿Cómo va? ¿Todo bien, Diego? Todo bien, por suerte, Bien. espectacular. En casa, recién levantándote seguramente, ¿no? Sí. En paños menores, te diría, inclusive. Está perfecto, hay que descansar los sábados. Nosotros nos Sí, levantamos a sí. las 6 de la mañana con Tamara, pero la verdad que el sábado es un lindo día para descansar. Sí. No te olvides que la semana pasada estuve ahí, me tuve que levantar también tempranito. Absolutamente. Bueno, ¿con qué nos vas a deleitar en el día de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar de las claves para mejorar la vida sexual. Mira. Tome nota, Ya. señor oyente de Radio Concepto, señora y señorita que escuchan Radio Concepto, porque hay varias investigaciones que se han indagado respecto de cuáles son las claves de aquellas personas que tienen buen sexo. Sí. Viste que siempre hay una discusión respecto de qué es tener un buen sexo, ¿no? Bueno, vamos acá a traer investigaciones que se hicieron indagando sobre esto. En general se habla más del mal sexo o de lo que no hay que hacer que de lo que hay que hacer, ¿sí? En relación a lo sexual. Pero el cansancio, el estrés, la falta de comunicación, el aburrimiento, por ejemplo, son algunos factores que han hecho que nuestra vida sexual se convierta en un acto monótono, rutinario, y entonces hoy vamos a poder conocer, a partir de esta investigación que hicieron los expertos, sobre las claves para ser amantes magníficos. Mira. ¿Te gustó? No sé si es un buen horario Bueno. pero bueno, una primera clave. Bueno, pero no hay no sé si es malo o buen horario, pero nosotros hacemos con vos todo muy profesional. todo muy profesional. Ahí Pero está. digo, una de las primeras claves es que no hay horario. Bueno. Viste que, digo, esto de a la noche, porque en general, como decía antes, uno llega muy cansado de trabajar, ¿no? Es decir, con todos los problemas que hay en un país como el nuestro, por ejemplo, ¿sí? Y esto es una de las claves, que no hay horario, ¿no? Es decir, cualquier momento es un buen momento. Claro. Y dentro de esa clave de que no hay horario, como te decía antes, estamos todos muy cargados de ideas, pensamientos, preocupaciones, ¿sí? Una de las claves más importantes es estar completamente presente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay personas, ¿no?, que mientras mantienen relaciones sexuales piensan en otras cosas, como en las preocupaciones del trabajo, pero también en otras cosas que tienen que ver con uno mismo. No me siento a gusto con mi cuerpo, o tengo inseguridades de este tipo, o no me gusta que me vean desnudo o desnuda, y entonces esos pensamientos, esas inseguridades hacen que uno no esté del todo presente. No te soltés. Pero apagamos la luz, Sí. no pasa nada. Sí. Pero Exactamente, entra más pasa más por lo psicológico. Apagando la luz claro. y evadiéndote del problema no solucionas el problema. En esto No, y eso en lo general. tratás, claro, los problemas, lo tratamos en terapia en la semana, pero Claro. si ya estamos en el momento y Pero uno vos- se empieza a poner nervioso por eso. pero vos che, porque estás bien con tu mente, pero hay bajemos gente, la como luz. dice Dios, quizás hay gente que no está bien con su mente. Claro. Anda mal. Sí, o que por ahí tienen alguna cuestión con su físico que no está del todo tratada, ¿no? Es decir, con las características de su cuerpo, con el tamaño de alguna parte de su cuerpo. Por eso lo que te digo es que una de estas claves es, ¿no?, tratar de aprovechar las sensaciones del cuerpo todo lo más que podamos, ¿no? Es decir, la vista, el oído, el olfato, el gusto, ¿no? Esto es estar presente. Después, otra de las claves es ampliar la definición de sexo. ¿Qué sería eso, ampliar la definición de sexo? ¿No? Que el sexo no solamente, y acá voy a ser un poco grosero, es metaponga, sino que el sexo
¿no? Tiene mucho más que ver con otras cosas, con los besos, con los juegos previos, pero también, ¿no? En esto hay como toda una lógica, ¿no? Es decir, bueno, primero nos besamos, después juegos previos, después tenemos sexo y después el orgasmo. Y la sexualidad va más allá de eso, más allá de tener orgasmos o no tener orgasmos. Nosotros somos muy dependientes del orgasmo en relación al sexo, y como te decía, el sexo podría ser solo, digamos, beso, o solo bañarse con el otro. Es decir, hay muchas maneras de tener sexo que no tiene que ver solamente con el orgasmo, ¿sí? Como punto de conclusión. Bien. Bien, me encanta esa. Es nuevo, no lo había Otra de las escuchado. claves, como Tamara No lo había escuchado, es te interesante. Claro, ¿no? Si por ejemplo, no vamos a llegar al caso de Sting con el sexo tántrico, digamos, ¿no? Que decía que estaba 8 horas teniendo sexo, sino que hay otros modos también de llevar adelante las prácticas sexuales. Después, otra de las claves es cómo hago para comprometerme con mis deseos más profundos. A veces las personas tienen fantasías eróticas, ¿sí? Que no la ponen en juego, estas fantasías eróticas. Entonces, una de las claves tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con poder jugar con las fantasías eróticas, expresarla, y poder expresar lo que nos gusta, de lo que queremos más, de lo que queremos menos, ¿no? Es decir, en términos de tener un menú de opciones, de degustación, ¿sí? A ver, en este sentido, por ejemplo, la pornografía, que ha educado a toda una generación, ha mal educado a una generación, digamos, ¿no? Es decir, porque en términos generales el sexo que se practica en la pornografía no es el sexo de dos personas normales. Entonces eso también genera, ¿no? Es decir, expectativas que no son las expectativas de la realidad. Claro. ¿Sí? Que las expectativas de la realidad muchas veces superan la fantasía también. No es que la fantasía siempre supera la realidad, al contrario, ¿no? Es decir, en general lo que pasa en la realidad supera la fantasía, ¿sí? Tal cual. La Bien. realidad supera la ficción, ¿no? Dicen por ahí. Exactamente. Y después otra de las claves es tratar de practicar la honestidad, en el sentido de, de qué son las cosas que nos dan satisfacción, ¿no? Es decir, tenemos mucho pudor en cuanto a la sexualidad, y entonces sí hablamos de un montón de cosas con nuestra pareja, ¿no? O con la persona con la cual tenemos sexo, pero a veces nos cuesta por sentirnos avergonzados o nerviosos, ¿sí? O porque otras parejas que tuvimos reaccionaron mal en el pasado, ¿no? Y entonces, bueno, esto hace que no seamos de todo honestos acerca de lo que nos enciende en la sexualidad, ¿sí? Entonces, una de las claves es esto de la honestidad, ¿no? De aquello que sí nos gusta y de aquello que no nos gusta. Bien. Otra de las claves, ¿sí? Es jugar juegos mentales. ¿A qué se refiere con esto de jugar juegos mentales? Bueno, poder provocar al otro, ¿no? Hoy en día, en donde hay cierta escasez respecto de la excitación que produce la mente, jugar con la mente, que esto se da mucho por ahí con el sexting al principio de una relación. Claro. Pero, digamos, ¿no? Es decir, después, una vez que ya hubo prácticas sexuales, esto que medio se deja de lado, ¿no? Entonces, me parece que hay que animarse a jugar con la mente, a jugar con las fantasías, a la excitación psicológica, se llama esto, ¿no? Es decir, que es la excitación que desencadena pensamientos sexuales en el otro, que eso también, obvio, estimula la cuestión física. Voy con la anteúltima, ¿sí? Que es interesante, que es programar la diversión. Puede parecer a veces como raro esto de, bueno, pero si para tener sexo yo tengo que ser espontáneo, entonces ¿cómo voy a tener que programar el momento en el cual tengo relaciones sexuales? Pero bueno,
digamos, el día a día, como decía, no nos damos mucho espacio, los hijos siempre están en el medio. Entonces, ubicarlo como parte de la prioridad, ¿sí? Si esto no está funcionando en nuestra vida, ponerlo como parte de la prioridad, ¿sí? Obvio que no debería ser un trabajo esto, ¿no? Pero sí una prioridad que requiere tiempo, que requiere energía, que requiere estar bien, ¿sí? Entonces, esto sería programar la diversión, darle lugar a esto en términos de prioridad, ¿no? Bien, Y sí. en ese sentido... Estás ¿no? hablando ya de una relación adulta sobre todo esto, ¿no? Una relación de un Sí, matrimonio, obvio. o de matrimonio o de pareja, De pareja, digamos, ¿no? claro. Es decir, de cómo mejor... Porque lo que sucede es que se entra muy rápidamente en la rutina, ¿no? En la rutina, en el aburrimiento, como te decía al principio, en el que siempre se hace de la misma manera, en que no hay sorpresa, entonces por ahí la única sorpresa es irnos de viaje. Entonces, pero ¿cuántas veces te puedes ir de viaje con tu pareja? Solos, digamos, ¿no? Si tenés chicos. Y, una vez al año, con el previaje. Entonces, que tener relaciones sexuales saludables una vez al año. Claro, es no. como muy poco. Es muy poco, ¿no? Entonces, digo, y la última Sí. es darse tiempo, ¿no? Es decir, darse un tiempo para esto a medida que uno va envejeciendo o que entra en la rutina o que también a veces se cuela, ¿no? Es decir, el aburrimiento. Entonces, darse tiempo es, bueno, encontrar un espacio tranquilo, cómodo, sin interrupciones, ¿no? Para tener sexo, ¿sí? Obviamente que, como dicen los jóvenes, el rapidín funciona, por supuesto que sí, pero también es interesante para tener buenas relaciones sexuales esto de darse tiempo, ¿no? De poder meterse adentro de los cambios físicos, de los gustos del otro también, ¿no? Es decir, darse tiempo para investigar en los gustos del otro, que los gustos del otro van cambiando, ¿no? Es decir, no es que siempre el otro, digamos, le gusta lo mismo y que nunca cambia, ¿no? Entonces, incorporar nuevos modos de hacer el amor para también abrirse a nuevas experiencias del tipo sexual, ¿no? Obvio. Y aquellas relaciones, ¿no? Es decir, que no son satisfactorias, una de las claves principales es no rendirse, ¿no? Es decir, Vamos. bueno, seguir esforzándose, seguir trabajando este tema, porque es uno de los temas centrales de las relaciones de pareja, Bien. para tener una vida sexual satisfactoria y también una vida sexual de pareja satisfactoria. Impecable. Muy bien. Perfecto. Hasta acá las recomendaciones que ya podrían empezar a aplicar a los oyentes de Directo al Hueso en este hermoso fin de semana que se nos avecina. Pero también hay que decir que no solo hay que tener relaciones sexuales los fines de semana. Como decía antes, puede aprovechar cualquier ocasión. Perfecto. Está buenísimo. Bien, buenos consejos porque seguramente lo que estás contando vos seguramente a muchos matrimonios, a muchas parejas les pasa y no encuentran el lugar, no encuentran la manera, la rutina, así que fue como una buena guía para que los oyentes que nos están escuchando en este momento sigan, una guía, bueno, igualmente cada uno seguramente tiene su fórmula, Diego, pero bueno, con estos con estas guías que nos hiciste los ayudas un poquitito. Claro, como te decía, la clave es tomar este tema como uno de los tantos temas que tenemos que trabajar, ¿sí? O, si bien no es trabajar en el sentido de, bueno, digamos, lo que tengo que hacer, sino no como una tarea, sino más bien como parte de lo que me va a hacer sentir bien. Espectacular, Dieguito. ¿Te gustó tomar un ratito los consejos de nuestro por supuesto, compañero? Quindy, mirá, no comento mucho, me siento un poco inhibida, debo decirlo, pero la verdad es que ahí voy anotando ahí los tips de Quindy Mills, por supuesto, para aplicar en la semana y después les cuento. Bueno, muy bien. Espectacular. Por privado después nos contás. Bueno, obviamente. Cualquier duda Es una amiga, que tenga la audiencia, es una amiga más. El grupo está compuesto todo por hombres, la única mujer es Tamara, así que acá que Tamara tiene problema nos puede contar lo que quiere. Nosotros ya estamos todos hechos nosotros, ya somos todos mayores de 50 los que estamos en el grupo.
cualquier duda que tenga la audiencia, en @diego.quindimil, ahí podemos seguir conversando sobre estas cosas. Por supuesto. Muy bien, vamos a hablar un ratito. Y mira, ligado, mira, lo sexual ligado a el Día Mundial de el Corazón. Mira, porque tiene una relación. Y ahora vamos a hablar de eso. Mira qué interesante. Muy bien. Justo, está Muy ligado. bien. Bueno. Abrazo, Diego, nos vemos más tarde. Un abrazo.